Bien, eh, empezamos entonces. Antes de que empezar, mi nombre es María Cecilia Gibay, soy bioingeniera. Buenos días a todos, les quería agradecer su participación en esta presentación y también agradecerle al Departamento de Informática en Salud por la posibilidad de presentar este trabajo en el contexto de las jornadas. El trabajo que voy a presentar hoy se titula Uso de herramientas bioinformáticas, bioestadísticas y modelos celulares en la búsqueda de potenciales biomarcadores del cáncer de endometrio. Bueno, empecemos entonces. Este trabajo surgió como un proyecto final de grado en la carrera de bioingeniería en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y fue desarrollado íntegramente en el Laboratorio de Estudios de Interacción Celular en Reproducción y Cáncer del IBIME. La directora fue la doctora Mónica Vázquez Levín y estuvo bajo la codirección de la doctora María José Beso. Este trabajo fue realizado por la bioingeniera Luciana Montivero y por mí, como les dije, como nuestro proyecto final de grado en bioingeniería en el ISMA. Empecemos entonces. Cuando hablamos de cáncer de cuerpo uterino, la neoplasia con mayor incidencia es el cáncer de endometrio. El endometrio, como podemos ver en esta imagen, voy a poner el puntero, el endometrio es el epitelio que recubre la cavidad uterina, vemos marcado el útero y en azul el endometrio, en el aparato reproductor femenino. El cáncer de endometrio se caracteriza por una proliferación descontrolada de células endometriales sobre el resto del tejido e incluso sobre otros tejidos y órganos del cuerpo humano. Este cáncer afecta principalmente a mujeres posmenopáusicas, siendo la edad de detección primaria en promedio de 63 años. El cáncer de endometrio es el cáncer ginecológico más prevalente en países desarrollados y el segundo a nivel mundial, y además en el año 2019 ocupó el 6º lugar en incidencia y el 10º lugar en mortalidad entre todos los tipos de cáncer en mujeres a nivel mundial. A su vez, por otra parte, si analizamos las predicciones que brinda el Observatorio Global del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, los números tampoco son alentadores. Se prevé un aumento significativo y sostenido de la incidencia y de la mortalidad en los próximos 20 años a nivel mundial, y a su vez cabe destacar que si bien tanto la incidencia como la mortalidad se ven en aumento, la tasa de aumento de la mortalidad es mayor que aquella de la incidencia, por lo cual para los próximos años se espera una mayor proporción de defunciones respecto de casos detectados. Entonces, teniendo en cuenta todos estos datos que estuvimos viendo recién, podemos decir que el cáncer de cuerpo uterino se presenta en la Argentina y en el mundo como una enfermedad con una incidencia moderada, mortalidad elevada y un pronóstico desalentador. En cuanto a la clínica del cáncer de endometrio, el estado posmenopáusico es un factor de riesgo del cáncer de endometrio porque aumenta la probabilidad de sufrirlo, como dijimos, afecta principalmente a mujeres posmenopáusicas, pero también existen otros factores, entre ellos el estilo de vida y las condiciones clínicas de las pacientes, como por ejemplo un índice de masa corporal elevado. También la exposición aumentada a estrógenos podría ser, por ejemplo, con mayor cantidad de ciclos menstruales o nuliparidad. Y también otros factores genéticos, como por ejemplo una historia familiar de cáncer de endometrio en pacientes de primer grado, en familiares de primer grado, perdón. Sin embargo, pese a que existen estos factores de riesgo, un porcentaje muy elevado de las pacientes con cáncer de endometrio no presenta ninguno de estos factores de riesgo. En el 90% de los casos, el cáncer de endometrio se detecta tempranamente gracias a su principal síntoma, que es el sangrado uterino anormal. Este contribuye a la detección temprana de la enfermedad y, por lo tanto, mejora el pronóstico de las pacientes. Sin embargo, con respecto a prevención, más allá de este síntoma, no existen hasta el momento protocolos de screening estandarizados ni pruebas diagnósticas moleculares en pacientes asintomáticos. Sí existe un protocolo diagnóstico para aquellos pacientes que tengan un riesgo aumentado por los factores que nombré anteriormente, o la sintomatología característica del sangrado uterino, que incluye una ecografía transvaginal, una biopsia endometrial y el legrado uterino con histeroscopia. Bien, entonces, teniendo en cuenta todo esto que presenté anteriormente, vamos a ver cuáles son los desafíos clínicos de esta enfermedad. Como otros tipos de cáncer, el cáncer de endometrio se clasifica en estadios del 1 al 4 y se ha determinado que entre el 75 y el 80% de los nuevos casos se detectan en estadios entre 1 y 2, es decir, estadios tempranos, y por lo tanto tienen un mejor pronóstico. Cuando hablamos de pronóstico en general,
utilizamos algo que se llama la sobrevida, en este caso la sobrevida a 5 años, que es a ver si aparece esto, el porcentaje de pacientes diagnosticadas con algún tipo de cáncer endometrio, o de cualquier enfermedad en general, que sobreviven durante un periodo de observación determinado. En este caso, la sobrevida a 5 años para la detección temprana del cáncer endometrio es del 90%. Sin embargo, aquellos pacientes diagnosticados en estadios avanzados, porque por ejemplo no presentaron sintomatología característica o no tenían factores de riesgo aumentados, es mucho menor y representa el 20% de los nuevos casos. La sobrevida en ese caso es menor al 60%. Sin embargo, otros de los desafíos clínicos, más allá de la sobrevida disminuida en la detección avanzada, es la reclasificación. Se estima que un 20% de los nuevos casos detectados en estadios tempranos sufre una reclasificación quirúrgica hacia estadios más avanzados. A su vez, del 80% de los nuevos casos, hasta un 25% podría llegar a presentar recurrencia. La recurrencia es la reaparición del cáncer después de un periodo durante el que no pudo ser detectado. Entonces, recapitulando, los desafíos clínicos actuales del cáncer endometrio tienen que ver con 3 puntos. En primer lugar, las limitaciones de los métodos diagnósticos y las clasificaciones actuales, que presentan dificultades para definir con certeza la agresividad y la potencial recurrencia de los tumores. Entre ellos destacamos una reestadificación quirúrgica en el 20% de los casos detectados en estadios tempranos, un riesgo de recurrencia hasta el 25%, la falta de consenso diagnóstico y manejo quirúrgico, que a su vez tiene implicancias socioeconómicas para el sistema de salud relacionadas principalmente con la administración óptima de tratamientos y el seguimiento diagnóstico de las pacientes. Por otra parte, otro desafío clínico es el diagnóstico tardío por falta de control en pacientes de bajo riesgo que fallan en identificar los síntomas principales de la enfermedad. El protocolo diagnóstico actual da lugar a la detección de los casos de cáncer de endometrio en estadios avanzados que podrían haber sido identificados tempranamente. Y por último, otro de los desafíos es ofrecer herramientas para optimizar el diagnóstico en mujeres premenopáusicas, que en la actualidad requieren un abordaje diagnóstico con histerectomía para confirmarlo, con lo cual esto tiene un gran impacto en la salud de las mujeres, en particular en su salud reproductiva. Así es que con todos estos desafíos en mente nos planteamos la hipótesis de que existen productos biológicos de la expresión génica que constituyen biomarcadores para la detección y la clasificación temprana de tumores en pacientes con cáncer endometrio. Estos pueden ser identificados mediante el uso de herramientas bioinformáticas, bioestadísticas y experimentales. Nos manejamos bajo el objetivo general de identificar potenciales biomarcadores de la progresión tumoral en cáncer endometrio para contribuir a las herramientas actuales y aportar a un manejo personalizado de la enfermedad. Así es que comenzamos nuestro análisis con un análisis de expresión diferencial. Para esto recurrimos a una fuente de datos experimentales que se llama GEO, que son las siglas de Gene Expression Omnibus. Es una herramienta del National Center for Biotechnology Information de los Estados Unidos. Y lo que hace esta plataforma es almacenar y distribuir datos genómicos provenientes de distintos estudios. Es decir, es un repositorio público de datos genómicos de secuenciación. Admiten tanto microarreglos como tecnologías de Next Generation Sequencing. Y nosotros en particular seleccionamos este estudio que se llama GSE 17025, Gene Expression Analysis of Stage 1 Endometrial Cancer. Este estudio, contaba con 91 muestras de cáncer de endometrio en estadio 1 y 12 muestras de endometrio atrófico en mujeres postmenopáusicas. Con los datos descargados de esta plataforma, importados utilizando Bioconductor en R, lo que hicimos fueron 3 análisis de expresión diferencial consecutivos. De los más de 17.000 genes analizados, en los 103 sujetos con los que contábamos, seleccionamos 3 características clínico-patológicas: la presencia o no de tumor en la muestra, el subtipo histológico y el grado, clasificándolos entre más agresivos, que serían los de la izquierda, y menos agresivas, las características, y realizamos el análisis de expresión diferencial para cada uno. Acá a la derecha vemos los resultados. Cada uno de los círculos representa una de estas características: tumoral versus no tumoral, cáncer de endometrio, endometrioide, no endometrioide versus endometrioide, y grado 1 versus grado 1 y 2, grado 3 versus grado 1 y 2.
Y lo que hicimos fue un diagrama de Venn muy simple para quedarnos con aquellos genes que se expresaban diferencialmente para las 3 características clínico-patológicas, es decir, que tenían expresión diferencial según la agresividad en estas 3 características. Así es que llegamos a 39 genes candidatos, partiendo de 17.000, 9.600 se expresaban diferencialmente para alguna y 39 para las 3. El próximo paso fue el relevamiento de aquellos genes que se encuentran asociados a cáncer de endometrio. Para ello recurrimos a la herramienta online DigiNet, que es una herramienta de minería de texto y estudia asociaciones gen-enfermedad. Tiene una colección de genes y variantes asociadas a enfermedades humanas que se basan en datos de repositorios curados, en datos de modelos animales y en publicaciones científicas. Seleccionamos 25 términos de búsqueda que abarcaban todas las enfermedades neoplásicas femeninas asociadas al cáncer de endometrio, y así es que encontramos 962 genes asociados al cáncer de endometrio. 962 genes con asociación gen-enfermedad reportada en alguna de estas fuentes al cáncer de endometrio. Para refinar un poco nuestro análisis, lo que hicimos fue utilizar 2 índices que provee la herramienta, que son el índice de pleitropía de la enfermedad y el índice de especificidad de la enfermedad. Y entonces esta lista la filtramos seleccionando aquellos genes con menor DPI, es decir, con un DPI menor a la media de todos los 962, y aquellos con un DSI mayor a la media, llegando a una lista de 386 y 417 genes. Esto lo hicimos para especificar y limitar el alcance de los genes asociados a cáncer de endometrio. Bueno, recapitulando entonces, hasta aquí conseguimos una lista de genes candidatos de 39 genes con expresión diferencial para 3 características del cáncer de endometrio, y por otra parte, una lista de genes con asociación a cáncer de endometrio reportado por la literatura. En realidad fueron 2 listas, pero bueno, una por DPI y una por DSI. En este punto lo que hicimos entonces a continuación fue combinar estos 2 resultados mediante un análisis de priorización génica. En este caso utilizamos la herramienta TopGene, que es una herramienta online basada en minería de texto, que usa medidas de similitud y metaanálisis estadístico para hacer un ranking de los genes candidatos, en este caso 39 genes, a partir de sus similitudes con un test de entrenamiento. Para ello usa anotaciones funcionales de ontologías como Gene Ontology y termina ordenando los genes, poniéndolos en un ranking. En nuestro caso usamos como lista de entrenamiento los genes asociados a cáncer de endometrio, las listas de 417 y 386 genes, y por otro lado la lista de genes candidatos que obtuvimos desde Geo, con 39 genes. Aplicamos esta herramienta de TopGene y llegamos a 2 rankings. Uno de los 39 genes ordenados según DSI y otro de los 39 genes ordenados según DPI. Esto cabe destacar que 2 de los genes candidatos ya se encontraban reportados en la literatura, estaban presentes en estas 2 listas, por lo cual fueron descartados del análisis. Digamos, no serían biomarcadores novedosos porque ya estaban reportados por la literatura. Entonces, recapitulando, hasta aquí partimos de 9.630 genes diferencialmente expresados en alguna de las 3 características clínico-patológicas de interés, que elegimos la intersección de todos esos conjuntos y llegamos a 39 genes diferencialmente expresados para las 3 características, y a su vez, a partir de una lista de genes reportados con asociación a cáncer de endometrio, priorizamos nuestra lista de genes candidatos y llegamos a 37 genes priorizados. Pasemos ahora a lo que tuvo que ver con el análisis incluyendo datos clínicos. En este punto utilizamos el repositorio TCGA, que es de Cancer Genome Atlas. Es un programa del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, que secuencia y caracteriza más de 10.000 casos de cáncer. Esta plataforma tiene distintos estudios con datos genómicos tumorales con información clínico-patológica, y los estudios utilizan técnicas de secuenciación de RNA-seq para más de 22.000 genes. Nosotros utilizamos un estudio que se llama TCGA-USEC, que corresponde a Uterine Corpus Endometrial Cancer, y contaba este estudio con 580 sujetos. En este punto descartamos aquellos registros sin información completa sobre nuestros parámetros de interés, quedándonos así con 514 sujetos, e identificamos 8 variables de respuesta
que son estas que tengo aquí listadas, ahora vamos a profundizar, y 33 variables de agrupación o variables independientes que corresponden a los niveles de expresión de los transcriptos de cada gen. 4 de los genes, recuerden que nosotros teníamos 37, bueno, 4 de esos genes no estaban analizados en las muestras del estudio de TCGA, por lo cual nos quedamos con 33 genes. En cuanto a las variables de respuesta que analizamos, las primeras 4 corresponden a sobrevida, las primeras 2 a sobrevida libre de recurrencia, las tercera y la cuarta a sobrevida total. Cuando nos referimos a estado es si la paciente sobrevive en la actualidad o no. Y en cuanto a tiempo es cuánto tiempo pasó hasta la defunción o la recurrencia. Después analizamos también el grado, el subtipo histológico, el estadio y la invasión biométrica. Bien, el primer paso fue descargar los datos de TCGA mediante la plataforma UCSC Sena, y a partir de eso lo que hicimos fue diseñar una base de datos y descargar la información de TCGA USEC para armar esta base de datos. Los análisis exploratorios fueron el primer paso, y lo que hicimos fue aplicar estadística descriptiva para evaluar la cantidad de datos del muestreo, identificar particularidades, posibles sesgos, desbalances que pudieran influir sobre el análisis de los resultados. Así es que comprobamos, por ejemplo, que la edad media de detección en el muestreo de TCGA es coherente con los datos clínicos, y a su vez, a la derecha, aquí, vemos la distribución de grados y estadios de los tumores, y notamos un sesgo hacia los estadios tempranos, y a su vez mayor representatividad de grados en los estadios tempranos. A continuación, el próximo paso fue convertir las variables de agrupación, es decir, la expresión continua de los transcriptos de los genes, los tuvimos que convertir a categóricas dicotómicas, los tuvimos que dicotomizar. Para esto lo que hicimos fue desarrollar una metodología a partir del test del log-ranks, que está ampliamente descrito en la literatura. Este método lo que hace es buscar un punto de corte óptimo en la expresión de los genes para maximizar la diferencia entre dos curvas de sobrevida en pacientes, a ver cuáles sobreexpresan versus las que subexpresan el gen. En este caso tomamos la sobrevida libre de recurrencia, por ser más representativa de la enfermedad. Y bueno, como resultado, esto da un punto de corte óptimo, sugerido, y un valor P asociado. A la derecha vemos estos resultados, este sería el punto de corte, y estos serían los valores P, punto de corte, valores P para cada uno de los genes. Y descartamos aquellos genes cuya dicotomización no resultó estadísticamente significativa, porque no nos iban a servir para los análisis posteriores. A continuación, llevamos a cabo un cálculo en cascada de odds ratios para determinar si la expresión aumentada, la sobreexpresión, o disminuida de cada gen se asociaba a tumores con características más agresivas en cada una de estos ítems: sobrevida libre de recurrencia, estadio, grado, histología e invasión miometrial. Como resultado, obtuvimos que el gen ENDO1, que es un nombre que le vamos a utilizar de acá en más durante los resultados, fue el único gen con asociación significativa entre la expresión aumentada, entre su expresión aumentada, y agresividad en todos los outcomes, en todas las variables de respuesta. A continuación, llevamos a cabo dos análisis multivariados de regresión de Cox, modelo de riesgos proporcionales de Cox, para identificar aquellas variables, aquellas expresiones de genes que pudieran llegar a ser predictores independientes del pronóstico de cáncer de endometrio, para dos variables, una la sobrevida total y otra la sobrevida libre de recurrencia. En los resultados vemos que tanto el gen ENDO1 es una variable predictora independiente de pronóstico de cáncer de endometrio, tanto en sobrevida total como en sobrevida libre de recurrencia. Con lo cual, nuevamente tenemos un indicio de que ENDO1 podría ser un biomarcador óptimo para el cáncer de endometrio. Bueno, y por último, hicimos para validar todos los resultados que obtuvimos mediante las técnicas bioinformáticas y bioestadísticas, lo que llevamos a cabo fueron técnicas de biología molecular. Para eso utilizamos 4 líneas celulares comerciales, Ishikawa y HEC1A, y a su vez, perdón, voy a pasar acá, y a su vez
estas mismas líneas, pero transfectadas con ETB5, que es un factor de transcripción con expresión aumentada en frentes invasivos tumorales. Las líneas, en todos los casos usamos cultivos en monocapa de células epiteliales de adenocarcinoma de endometrio humano. En el caso de Ishikawa corresponde a células de estadio 1A y grado 1, y en el caso de GQ1A a estadio 1A y grado 2, y bueno, acá abajo vemos sus transfectantes. Bien, a continuación, 3 de los transcriptos fueron evaluados mediante la reacción en cadena de la polimerasa para determinar los niveles de transcriptos en cada una de las líneas celulares. Endo 2 y Endo 3 presentaron subexpresión en aquellas líneas con fenotipo más agresivo, y para Endo 1 se detectó presencia en las 4 líneas celulares con señales comparables, por lo cual se procedió a realizar una PCR en tiempo real, y como resultado, para el caso de las líneas más agresivas, que eran HGE y Ishikawa ETB5, se encontró mayor cantidad de transcripto respecto de las parentales. En los 3 casos esto concuerda con los resultados que obtuvimos anteriormente mediante los análisis bioinformáticos y bioestadísticos. Y por último, se evaluó la expresión y la localización de la proteína del gen ENDO1. Se encontró mayor expresión de Endo 1 en las líneas celulares con fenotipo más agresivo, como les dije anteriormente, y a su vez se encontró una localización perinuclear de esta proteína. Entonces, vamos a recapitular y a plasmar todos estos resultados en este gráfico. Partimos de 9.600 genes diferencialmente expresados en alguna de las características clínico-patológicas de interés, 39 de esos genes expresados en las 3 características clínicas, que a su vez fueron priorizados utilizando una lista de 962 genes con asociación reportada a cáncer de endometrio en la literatura. Esto nos dio una lista de 37 genes priorizados que rastreamos en un estudio de TCGA. 33 de esos genes tenían información disponible, categorizamos, dicotomizamos la expresión de estos genes, 18 de ellos con valores estadísticamente significativos, esos fueron con los que continuamos, y mediante análisis de odds ratios y modelo de riesgos proporcionales de Cox, es que llegamos a 5 genes predictores o de sobrevida total o de sobrevida libre de recurrencia. De estos 5 genes, 3 fueron identificados como potenciales biomarcadores de cáncer de endometrio y validados mediante técnicas de biología molecular. Estos genes los llamamos Endo 1, Endo 2 y Endo 3. Ahora, a modo de resumen entonces, el cáncer de endometrio es la segunda neoplasia ginecológica más frecuente y la 7ª causa de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial, y se prevén aumentos mayores al 50% en la incidencia y la mortalidad en los próximos 20 años. Los métodos diagnósticos actuales presentan limitaciones y a su vez no existen protocolos estandarizados de screening para pacientes asintomáticas o sin factores de riesgo. Por ello es que nos planteamos como objetivo identificar genes con potencial como biomarcadores tanto de la progresión como de la agresividad del cáncer de endometrio. Para ello utilizamos un algoritmo con herramientas bioinformáticas en conjunto con análisis bioestadísticos y realizamos estudios bioquímicos y moleculares a modo de verificación sobre los genes candidatos en modelos celulares de cáncer de endometrio. Así es que llegamos a la conclusión de que la combinación de estrategias bioinformáticas y bioestadísticas con estudios celulares, bioquímicos y moleculares ha contribuido al avance en la búsqueda de biomarcadores moleculares de agresividad y pronóstico del cáncer de endometrio. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. No sé si hay alguna pregunta de la audiencia. Muchísimas gracias, Ceci. Sí, tenemos una pregunta para vos. De Mónica Fabro. Buen día, ¿podrías decirnos qué paquete de R utilizaste para el análisis de expresión diferencial de los datos de Geo? Sí, utilizamos a través de Bioconductor o de Bioconductor el paquete Lima. Buenísimo. Si alguien quiere hacer alguna otra pregunta o quiere decir algo, lo puede solicitar por el chat. Bueno, no hay más preguntas. Muchísimas gracias, Ceci. Muy buen trabajo. Muchas gracias. Les quería decir que de surgir alguna duda, me pueden escribir a mi mail, que está ahí abajo,
margibay.itba.edu.ar, y puedo tratar de responder su pregunta o vincularlos con la directora de esta tesis para seguir en contacto. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, dejo de compartir, ¿sí? Sí, por favor. Bueno, pasamos a la siguiente disertancia.